Muy buenos días, hermanos, y feliz sábado para cada uno de ustedes que estamos aquí en la casa de nuestro Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. En la lectura bíblica que leyó nuestra hermana Adela, ella leyó en el capítulo 12, versículo 12 de Éxodo, que Dios ejecutaría juicio en todos los dioses egipcios. Y mi tema lo he titulado Guerra entre dioses. Génesis 12:12 habla que está en guerra contra los dioses de Egipto. Y los dioses de Egipto incluyen a los hombres, a los animales. Y Jehová proclama que él va a ejecutar estos juicios. Esa es una batalla que ya estaba programada, trazada. Lo había anunciado a través de su siervo Abraham. Y nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 15, 13 al 16, lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual se juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás con tus padres a la vejez y serás sepultado en paz. Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado aquí, no ha llegado a su colmo por la maldad del amorreo que habita aquí. Así que la nación que esclavizará y oprimirá a Israel iba a ser juzgada por Dios, y Dios la había profetizado a través de su profeta Abraham, y Dios iba a con plagas a este pueblo. Y ustedes saben, hermanos, que el pueblo de Israel trabajó gratis a los egipcios debido a la esclavitud. Y Dios no le iba a dejar que salieran con la mano vacía, sino que dice la Biblia que iban a salir con grande riqueza. Y los egipcios, como hemos leído en del 7 al 14, donde están los capítulos allí, dice que ellos querían que salieran como apresuradamente. Dios profetizó que el pueblo de Israel volvería en la cuarta generación. Entonces, si es en la cuarta y son 400 años, una generación en este caso sería ¿qué? 100 años. El libro de Éxodo 12, 40 al 42 explica el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasado los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esta noche guardad para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. El mismo día, cuando Dios le dijo a Abraham, 400 años van a salir. El mismo día se cumplió la profecía. Pero aquí habla de 430 años. ¿Por qué 430 años? Porque calculó desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos hasta que él tuvo 100 años y nació su hijo. Y la profecía dice que su descendiente era que iba a estar como peregrino, extranjero y esclavo. No dice que Abraham iba a ser esclavo, dice que su descendiente. Por lo tanto, los primeros 30 años de Abraham están calculados. Moisés calculó esa parte. Así que hay que recordar que esto no es una guerra convencional, ni con armas convencionales de parte de los israelitas que eran esclavos en Egipto. Eran esclavos, no tenían. Hay que recordar que José, antes de morir, convencionó a los israelitas cuando ellos salieran de allí, que llevaran sus huesos, según Génesis capítulo 50, los versículos 26 al 24. Y él dice que ciertamente Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios vendrá a visitarnos y llevarán de aquí mis huesos, dice José. Y José los comisionó, dice el texto, no voy a leer todo eso. Dios pelea con el faraón y sus dioses, contra sus generales y contra su ejército. Y como decía, esta no es una guerra tradicional,
o convencional o con armas como las que utilizan los hombres para hacer guerra. Esta es una guerra asimétrica en la que Dios se valió de los elementos de la naturaleza para hacer juicio en Egipto. Y se valió de dos varas, una que tenía Aarón y otra que tenía ¿quién? Moisés. Ejecutó a través de ellos juicios en los egipcios, en sus ejércitos y en todo el faraón y su pueblo. Y déjeme decirle que los egipcios tenían dioses para cada cosa que usted se puede imaginar. Y su poderío y su grandeza. El faraón se autoproclamaba que él dominaba todos estos dioses y que el derecho de ser faraón venía de esos dioses. Él tenía él era como el encarnado del dios Ra, el dios Sol, y que era el hijo del dios Horus, el Horus vivo. Y su esposa era la encarnación de la diosa Isis. Es decir que Dios, mirando esa situación, entonces dice la Biblia que colocó a Moisés como Dios y a Aarón como profeta cuando se fueran a hacer la audiencia ante Faraón. Éxodo 7, 1 y 2 escribe: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Si el enemigo tenía un Dios aquí, Dios le colocó ¿qué cosa? Un simulacro de Dios como Moisés, ¿verdad? Para que le demostrara que el Dios que tenía Moisés era como más poderoso. Solamente hace un ejemplo en el caso de Moisés. Moisés era Dios para Faraón en ese caso. Dios envió a Moisés a liberar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios escuchó el clamor de su pueblo que clamó en medio de todos los abusos. Dios escuchó también por misericordia a Abraham, Isaac y Jacob, a su pueblo. Se acordó de José y de la profecía de que Dios vendría por su pueblo. El libro de Éxodo comienza diciendo que surgió una dinastía de reyes egipcios que no reconocía a José y que no quería aceptar su obra que hizo en Egipto durante los 7 años de abundancia y 7 años de hambres. Y lo que él hizo por ese pueblo. En este capítulo 1 narra las estrategias políticas de tributos y cargas que impusieron los egipcios a los hebreos. Y añade el comentario cómo lo veían como enemigos debido a que los faraones que gobernaron en Egipto por durante 150 años eran semitas, que se llamaban los Ixos. Y en ese tiempo fue que llegaron realmente los hebreos, en el tiempo de los Ixos, cuando llegó José, Jacob y todos. Y como estos eran semitas también, entonces son enemigos. Y los egipcios lo veían con recelos. Además, como ustedes pueden ver, esta era una mano de obra que había que aprovechar. Esta guerra comenzó primero con una discriminación racial. Eran extranjeros y diferentes a los egipcios. Luego les pusieron comisarios que le cobraran impuestos por cada carga que hacían. Más adelante los convirtieron en constructores para Faraón de sus obras y edificios. Después para hacer barro, ladrillo. Y al final lo obligaron para cualquier cosa que se le antojara al egipcio. En otras palabras, lo convirtieron en plenos esclavos. Y como se multiplicaban mucho y en gran cantidad, entonces el faraón decretó una orden para matar a todo varón y que fuera lanzado al río. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Cambió esa orden y permitió que una familia colocara un niño en un canasto. ¿Y qué pasó? Dios sacó un libertador, salvó un libertador en un arca que fue calafateada. Allí surge Moisés. Por eso, cuando Moisés se presenta ante el faraón, les dijo en Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Notan el orgullo de este rey. Dios le había advertido que la conducta de Faraón era terca e irreversible. Por eso, lo primero que Dios hace, como no escuchó, le envió la primera plaga, que comienza en el capítulo 7 de Éxodo, la plaga de sangre. Todos los recipientes y todas las aguas de Egipto, incluyendo el Nilo, se habían convertido en sangre. Y eso duró 7 días, dice la Biblia. La plaga fue dirigida al río Nilo, la vida y el corazón de Egipto, porque Egipto es un pleno desierto. Y lo único que le da vida es cuando el lodo del río, cuando inunda las orillas, sirve para sembrar la tierra. Y de ahí ese río irrigaba las cosechas. Y también era la vida comercial y política del pueblo, porque por ahí también navegaban. Esto fue un desastre nacional, porque acabó con la fuente que le daba vida y que le daba subsistencia a la población. Tampoco se podían bañar. Además, el faraón cada día tenía que bañarse en el río para bautizarse en las aguas del río y adorar ese río. Pero hasta los peces murieron, que era también fuente de alimentación. Y eso hedía horriblemente. La catástrofe era total. La reserva de agua de los ellos tenían para beber no servía. No podían bañarse. Y era tóxica. Los peces no se podían comer. Todo había desaparecido. Es decir, que Dios comienza a atacar la fuente principal de todos sus recursos. Esto fue devastador para los egipcios. Pero también es devastador contra el Dios que ellos tenían. El Dios con el que pelea Dios son varios. Está el Dios Nun, que generalmente era representado como un varón con cabeza de carnero. Era considerado el dador y guardián del río del Nilo. Y los corderos eran dioses también. Por eso los israelitas no podían sacrificar los corderos en Egipto. Porque los egipcios podían también ejecutar venganza. Otro dios Apio, espíritu del Nilo, era considerado como responsable de la crecida. Y así hay una serie de dioses como Sodet y Sotet que estaban vinculados a las inundaciones del río. Y otro dios de la Trinidad egipcia era Osiris, dios del mundo subterráneo. Los egipcios consideraban el Nilo como su torrente sanguíneo. Por este torrente sanguíneo que le daba vida y sangre a Egipto, estaba contaminado. Y por lo tanto Osiris no podía hacer nada. Y afectaba también a Jabeti, diosa guardiana de los peces y de los pescadores. Es decir, que todos los dioses de Egipto relacionados con esto eran inútiles. Estos grandes dioses de Egipto resultaron ser inútiles. Sin embargo, el Dios de Israel, ¿qué? Hizo maravilla en favor de su pueblo. La segunda plaga consistía en las ranas, según Éxodo capítulo 8. Y dice que las ranas eran consideradas una manifestación de la diosa Heket, diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo. Era representante cohenera con cabeza de rana. Y así había otros dioses que ellos tenían, que tenían cabezas como Nun, Ket, Het. Todo esto tenían forma de rana. Y eran venerados y eran sagrados. Y la rana, si usted la pisaba, si pisaba una rana en la carretera, usted podía ser hasta ejecutado. Ahora Dios le puso rana por todo lado y que apestaba e infectaba todo. Es decir, que ese Dios, rana, que lo protegía a ellos, no le servía para nada. Note la gran ironía. Se suponía que Hek era la diosa que controlaba los nacimientos. Pero durante estas plagas millones de ranas nacieron y no había control sobre ellas. Y matar una rana de esa era colocarse en medio de la muerte. Sin embargo, en este caso, eran tantas que morían y hasta se pisaban porque no había forma de controlarlo. Había rana en el suelo, en la casa, en la cama, en los hornos, etc. Es decir, que los egipcios no podían caminar porque podían aplastarlas. Y lo maloliente y desagradable que fue todo esto. Es decir, que esos dioses sagrados de Egipto, Dios mostró que en esta ocasión, que era mucho más poderoso
que esos llamados dioses. La tercera plaga de piojos se encuentra en Éxodo 8, 16 al 17, en donde Aarón golpea el polvo. Ahora, ¿cuál es el dios que tiene que ver con el polvo? Es el dios Heb, que es el que produce la abundancia de la tierra. Pero en este caso, en vez de que este dios produzca cosecha, frutas, verduras, ese polvo, ¿qué es lo que produce? Todo tipo de piojos. Y esto hizo que los sacerdotes se hicieran inmundos, que no podían entonces interceder por sus dioses porque estaban inmundos. ¿Qué le parece? No tenían ni cómo interceder por sus dioses porque estaban inmundos aún sus sacerdotes. Este Dios no pudo evitar el juicio. Esta infectación también puede considerarse una bofetada a los dioses egipcios en general. También habla de Harpócrate, Horus en forma de niño, para mantener alejadas las criaturas peligrosas, y a Imhotep, dios de la sanidad medicinal y dios de los sanadores o de los magos y etcétera. Y el faraón, que era un dios, también le cayó un piojo. Imagínense. Aquí una vez más vemos la ironía en esta plaga. El territorio estaba infectado de piojo que atormentaba a toda la gente y a todos los animales y a todo Egipto, a los sacerdotes y a todo el mundo. La cuarta plaga, enjambres. Vino toda clase de moscas e insectos voladores, tábanos y etcétera. Inclusive aquí habla de, ¿cómo se llama? El escarabajo, que también aparece aquí. Y todos esos insectos venenosos, y se le pegaban en la piel a los egipcios, y venían como enjambre de avispa o de abeja, todas juntas, atacándolo. Y solamente esto atacaban a los egipcios, no a los israelitas. De tal manera que Dios hizo diferencia entre su pueblo y los egipcios. Y de ahí en adelante ya no le cae ninguna plaga a Israel. Es decir, ¿qué Dios representaba el escarabajo? El Kepri, que era representado como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Kepri era considerado como el dios que empujaba el sol a través del cielo. Y se le asociaba al escarabajo pelotero porque este insecto hace rodar el estiércol y hace forma como que le empuja hacia arriba, como que está empujando el cielo. Empujaba el sol por el espacio, según los egipcios. Y como los escarabajos colocaban su nido y su huevo en algunos lugares infectados y nacían como de repente, salían de repente, ellos también pensaban que esos escarabajos representaban la muerte y la resurrección, cosas que sabemos que eran porque estaban en el estiércol de ciertos animales. No eran ninguna divinidad y no funcionaban. Dios atacó a estos dioses incapaces de controlar los insectos terriblemente perjudiciales, las casas, los edificios, etc. Y también atacó al dios Amón, el dios principal egipcio, que tenía que ver con el viento. No lo pudo repeler. El Dios verdadero demostró que los dioses de los egipcios eran absolutamente inútiles. Y si nosotros tenemos algún dios por ahí que usted tenga encaramado, deshágase que son también inútiles los inventos de los hombres. Esta es la primera plaga en que Dios hace decisión entre los egipcios y Israel. La quinta plaga, enfermedades en el ganado. Lo que es el caballo, la vaca, oveja, asno, camellos y todo tipo de animal vacuno y etcétera, fue que infectado, todo murió. Y esto sí era una plaga que afectaba la economía de los egipcios, lo que ellos comían, pero también atacaba todos esos animales, eran dioses también, y atacaba ¿qué? A esos dioses que ellos representaban. Así que se afectó su alimento, su transporte, su capacidad militar, agrícola, bienes económicos que producían estos animales. Así que Dios está en una guerra, como la que estamos viendo, que cuando un ejército ataca a otro y le quiere acabar la forma de cómo defenderse. Pero aún así, el corazón del faraón permaneció inamovible.
Los egipcios adoraban a los animales. Y lo más grande fue que le dio a un dios de ellos muy fuerte, el dios Api, el dios Ta, el toro vivo, conocido Api. Y que este dios era tan sagrado que lo embalsamaban y lo enterraban en una tumba, como el faraón. Era así lo consideraban el dios Api, porque ese dios representaba al faraón. Y por lo tanto es el que le daba la fuerza al faraón. Sin embargo, ¿qué? También murió. Este dios no pudo defenderlo. Los dioses Atún y Ra, dioses creadores también del sol, fusionados como una sola deidad, eran representados como un toro negro. Nut y Ney también, etcétera. Dioses de la luz y del universo no pudieron. Y la diosa madre Hathor, se considera la madre simbólica de Faraón, tampoco pudo, que era representada como una vaca. Estos egipcios, imagínense, clamando a sus dioses, y sus dioses no le responden, sería algo frustrante, ¿no? Tengan en cuenta que ellos creían en esos dioses, que esa era su esperanza, pero nada funcionaba. En todas las instancias nunca le contestaban, como ocurre hoy con cualquier ídolo que la gente se haga. Solamente Dios puede librarte. La sexta plaga, las úlceras. Y dice aquí que Moisés esparció cenizas al cielo y ¿qué? Salió zampullido a todo el mundo, sacerdote y todo el mundo. Y los egipcios adoraban, eso está en Éxodo 9, 8 al 11, varias deidades sanadoras y en ocasiones incluso sacrificaban seres humanos en su honor. Y con la ceniza de los seres humanos la lanzaban al aire para bendición. Pero la ceniza que lanzó Moisés al aire, ¿qué hizo? Maldición, sacó zampullido. Y esto cayó en el viento. Esto afectó a todos. Esta plaga debe haber sido una ofrenda a varios de los dioses egipcios. Uno de ellos mencionado anteriormente era Inhotep, dios de la medicina. Otro era Tot, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico. También la diosa Isis, miembro de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris. Se suponía que ella resucitara a Osiris cuando moría. Sin embargo, ¿qué pasó? No funcionó. No funcionó. Y de Dios se dice que era el Dios sin rostro, porque nadie lo ve. Y aunque usted haga una imagen idéntica de Jesucristo en el tiempo y la traiga hoy, tampoco sirve. No se incline a ella porque no se encorva ante una Virgen María, ante un santo de Jesucristo. Eso no funciona. Hay un Dios todopoderoso que gobierna el universo y no quiere que lo representemos. Ya usted en su vida, en su carne y en su cuerpo está la presencia de Dios allí y lo refleja. No necesita más representación. Dele honor y honra a quien lo creó. Estos dioses son impotentes. Es algo horrible la plaga y los dioses. Ninguno de ellos puede hacer nada. En la falta de poder de estos dioses de las naturalezas. También podríamos usar esto. La séptima plaga, granizo y fuego. Dios bombardeó a Egipto con misiles de la naturaleza, con granizo y fuego. Y quemó todas las plantas y todo lo que había que ellos tenían que comer. ¿Ustedes se imaginan? Acabó con toda su comida. Pero Nut no fue el único dios egipcio desprestigiado por esta plaga. ¿Dónde estaba Chu, el dios del aire y sostenedor del cielo? ¿Por qué no detuvo esta devastadora tormenta? ¿Y dónde estaba Horus, la deidad con la cabeza del halcón, tercer miembro de la Trinidad egipcia y dios del Alto Egipto? Y Set, dios de los tormentas y protector de las cosechas. O Neper, dios de la cosecha del grano. U Osiris, el gobernador de la vida y la vegetación. No pudieron hacer nada. Solamente el Dios que gobierna y tiene control sobre todo, mantuvo. Y no solamente esto, Dios decía cuándo iba a surgir la plaga y cuándo se iba. Nótese que esta plaga no puede controlar al ser humano, ninguna de estas plagas. Dios es el dueño del poder y de la naturaleza y de nosotros. Tenemos que confiar. Él liberó a su pueblo y nos puede librar a nosotros también de cualquier cosa que esté en este mundo que nos ate. Libérese y acepte al Señor. Esta plaga fue otro demoledor golpe para la nación.
Los egipcios ya no contaban con pescado para la alimentación, debido a que el Nilo se contaminó. Murieron los peces. La plaga del ganado había matado a la mayoría de los ganados. Y lo que quedaba en los campos fue quemado y destruido con la tormenta de fuego y granizo. Así que los egipcios habían perdido una gran fuente de carne y leche. Es decir, que Egipto estaba como arruinado. Dios como que embargó a Egipto, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Sin embargo, las numerosas deidades vacunas mencionadas anteriormente no pudieron hacer nada. Nada. El lino con que hacían su ropa también fue comido por estos animales, es decir, que no podían ni vestirse. La materia prima no pudo. Ahora viene la langosta, la octava plaga, la langosta. La plaga de granizo hizo ya lo que dijimos. Ahora la langosta se comió toda la cosa verde que había en Egipto, había y por haber. No dejaron nada, ni en planta, ni en árbol, ni en hierba, ni nada. Limpiaron, convirtieron eso en un pleno desierto. Todo fue devorado. Y la historia ha documentado que enjambre de langosta en poco tiempo puede devastar todo un terreno, todo un lugar, toda la reserva de alimentos de un pueblo. En minutos. Estos insectos simplemente devoran todo lo que es verde, cada hoja, brisa de pasto. Y así ocurrió, como Dios había dicho. Estaban arruinados. ¿Dónde estaba Anubis, el dios con cabeza de chacal y guardián de los campos? Osiris, el dios supremo de la agricultura. Es decir, que fueron atacados más de una vez estos dioses. Una vez más, Isis, Sep, Neper y también Chu, dios del aire, Amón, dios del viento, fueron humillados. Los campos devastados, arruinados por el granizo, quemados por el fuego, arrasados por la langosta. Todo eso daba un testimonio de la impotencia de los dioses egipcios y de la impotencia de los seres humanos de oponerse contra Dios. ¿Te opones tú a Dios? Es hora de cambio de actitud. La novena plaga es la oscuridad. Si era algo que temían los egipcios, era la oscuridad. Y en Éxodo 10:21 leemos acerca de esto. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Las tinieblas eran tan densas que la luz no iluminaba. Imaginen, ¿cómo sería que el mundo que usted conoce se convierta en una tiniebla total? No vea casa, mesa, silla, nada. Todo es plena oscuridad, palpable. Es algo agobiador, y más para un egipcio que creía en el dios Sol, su dios más grande, Ra. Era aterrador. Esta plaga de oscuridad fue un juicio sobre toda la religión de Egipto y de toda su cultura, de todos los dioses de Egipto. Ninguno era más venerado que el Sol, el dios Sol, conocido también como Ra, Re, Atún o Atén, algunas veces Horus. Había sido identificado como el dios supremo Amón, Amón o Amén. Por eso Amon-Ra era considerado el más grande de los dioses de Egipto. Se le veneraba como el creador, el dador de la vida, que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. Sin embargo, en esos 3 días que pasó, no hubo. ¡Qué humillación! 3 días seguidos. Eso no ha pasado en la historia, hermano. Solamente allí pasó. En esa oscuridad tenebrosa. Muchos de los faraones que hoy conocemos han incorporado ese nombre de Ra. Por ejemplo, Ramsés tiene a Ra, ha traído a Ra. Amenhotep, Amén, o Amón se complace. Tutankamón, imagen viviente de Amón. Sin embargo, en esta oscuridad Amon-Ra estuvo en silencio. Literalmente no pudo hacer nada. Es agobiante. Los dioses y las diosas de Egipto no funcionan. Solamente hay un Dios que tiene control sobre la naturaleza y sobre nosotros,
que nos da la vida y nos da la respiración y nos da todo. Jehová, creador de los cielos y la tierra. Nuestro Dios, el Dios de Israel. Qué cosa más importante, hermano, la incapacidad de estos dioses. Los dioses egipcios han fallado, sin embargo, el Dios de Israel está con su pueblo. Y la 10ª plaga, muerte de los primogénitos, es la plaga decisiva, la definitiva que Faraón tenía que dejar ir a Israel de Egipto y los egipcios también. Y así pasó, porque Dios desde el principio lo amenazó. Sin embargo, le dijo que Israel era su primogénito y que si no iba a dejar ir a su hijo, iba a matar ¿a qué? A su hijo, al hijo de Faraón. Eso está en Éxodo 4, 22 al 23. Ahora, ¿por qué los primogénitos? Dios consideraba a Israel como su primogénito entre las naciones y le había advertido al faraón lo que sucedería. Además, en aquel tiempo y cultura, el primogénito recibía la mayor porción de la herencia paterna. Los primogénitos generalmente llegaban a convertirse en las élites gobernantes, los reyes, los faraones, los generales, los capitanes, los militares, los administradores principales de justicia, hasta los mismos faraones. Por eso, cuando en el Nuevo Testamento estuvo hablando el hermano esta mañana, que somos primogénitos también con Jesús, es porque también estamos reinando con Cristo en el reino de los cielos. Porque cuando Dios te mira a ti, ve a Cristo en el reino de los cielos reinando y tú estás sentado en su trono. En cambio, este faraón está destronado, está derrotado, su ejército, su gente, todo. Y déjame decirte, hermano, que este faraón en particular parece no haber sido el primogénito en su familia, ya que no murió a consecuencia de la plaga. Tal vez su hermano mayor había muerto siendo todavía joven, y él era el siguiente en orden de sucesión. Sin embargo, su hijo era quien lo sucedería como el próximo faraón, y pereció en la plaga. Una vez más, los dioses de Egipto se mantuvieron mudos. Serket, la diosa de la protección, probó ser inútil. Meseret, la diosa que protegía el nacimiento de los niños, no pudo salvar a los primogénitos. Sobek, el dios de la protección y la fertilidad, que era el epítome del poder de los faraones, no pudo proteger a nadie. Remunetet, el dios que parecía un buitre y era el protector especial del faraón, no pudo librar al hijo de este, el mismo que sucedería a su padre en el cargo. Estaba destrozado y destruido porque este hombre no era Dios y él se autoproclamaba como Dios y Dios de todos los dioses de Egipto del pueblo. Y nuevamente, ¿dónde estaba Osiris, el dador y el gobernador de la vida? Todos esos dioses falsos fueron juzgados y se comprobó que carecían de poder y validez. Ahora, mis queridos, vamos a ver el juicio que Dios hace contra Faraón. La muerte de los primogénitos fue la última plaga. Como Dios le había dicho a Moisés, iba a ser la plaga decisiva. Pero no fue el juicio final a los dioses de Egipto. Uno de los dioses principales se mantuvo y posteriormente fue juzgado y se comprobó que no era ningún dios. Después que los israelitas por fin salieron de Egipto, el faraón nuevamente, este terco, necio e incrédulo, cambió de parecer y emprendió una cacería con 600 de sus mejores carros, más todos los otros carros de Egipto, posiblemente varios miles en total, para hacerlos volver a la esclavitud. Sin embargo, ya Dios lo había liberado. Los israelitas fueron acorralados en el mar por los egipcios. Pero Dios demoró a estos últimos, valiéndose de un pilar de fuego y nube, mientras el pueblo de Israel cruzaba
sobre la tierra seca hasta el otro lado, hacia su libertad en Cristo. Una vez que los israelitas cruzaron, Dios levantó el pilar de nube y fuego y llevó a cabo su juicio contra el último de los grandes dioses egipcios, el faraón. Ese dios era nada menos que el faraón mismo. Los faraones se proclamaban y decían que eran considerados hijos literales de Ra, o la encarnación divina de Horus, lo cual significaba que ellos también eran considerados dioses en la tierra. Ellos tenían el control del mundo y del universo. En cierto modo, se creía que ellos personificaban a todos los dioses de Egipto y que eran su representante ante el pueblo egipcio. Por ello, era que ejercían tanto poder sobre el pueblo, el poder de la vida, de la muerte, de la esclavitud, del dinero, de la tierra, de todo. Y por ellos también, por eso construyeron grandes y magníficos edificios y tumbas, como las pirámides y edificios suntuosos, fabulosas tumbas y riquezas inimaginables y tesoros. Se creía que estos edificios debían honrar a dioses, no a simples seres humanos. La responsabilidad mayor de un faraón era mantener el orden cósmico, todo en orden para asegurarse de que las decenas de diosas y dioses egipcios cumplieran bien su responsabilidad de proteger al pueblo, de manera que el reino de Egipto se mantuviera próspero y fuerte. Pero este faraón fracasó espectacularmente, porque esos no eran dioses. El Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, juzgó a estos dioses. Y estos dioses, ni el faraón pudo evitar las plagas que asolaron su reino y lo subieron en el caos. No pudo prevenir la muerte de su propio hijo, ni que su ejército se ahogara en el mar, ni que se destruyera toda la tierra de Egipto con las plagas. Él y su poderoso reino acabaron absolutamente derrotados y avergonzados. Y si tú, hermano mío, en esta mañana también te pones terco y no obedeces lo que Dios te dice, también será derrotado. Pero aquel que en Cristo, Dios lo va a sentar con Cristo en el reino de los cielos. ¿Qué quieres elegir, hermano? ¿La vida o la muerte? Pues te aconsejo que elijas la vida, como lo hizo Israel. El último de dioses de Egipto fue pesado en balanza, juzgado y hallado falto. Que tú no seas hallado falto ante Cristo Jesús. Cuando analizamos todo esto, vemos que las plagas de Egipto no fueron fortuitas. Dios es un Dios de lógica y orden. Él envió cada una de las plagas para mostrar específicamente a los egipcios y a los israelitas que Él era el único Dios que existe en el universo y que todos los dioses egipcios y todos los dioses de los seres humanos que se han inventado son falsos. En su conjunto, las 10 plagas provocaron la completa derrota del faraón y de todo el panteón egipcio, tal como Dios lo había prometido. Esta fue verdaderamente una guerra épica entre el único Dios verdadero y las fuerzas demoníacas de la oscuridad. El verdadero Dios ganó. Los dioses de Egipto perdieron. Y si tú tienes otro Dios diferente a Jehová, o tú dedicas tiempo a otra cosa diferente a Jehová, también perderá. Pero si tienes a Jehová, tendrás la vida. ¿Pero por qué? Porque esos dioses falsos, como estos, en realidad no existen. Y los falsos dioses que engañan a la gente para que crean que sí existen, no se comparan en absoluto con el Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia. Ahora, las lecciones importantes para nosotros que podemos aprender
de esas plagas en Egipto. Hay 7 lecciones que podemos sacar. 1. Debemos darnos cuenta de que Dios toma muy en serio el pecado. 2. Dios es paciente y nos da tiempo para arrepentirnos, pero su paciencia tiene límite y su gracia tiene también un tiempo cuando se concluye. Y ya le pasó a los egipcios y te puede pasar a ti. 3. Muchas personas se vuelven a Dios en momentos de calamidad, pero cuando las cosas mejoran, casi de inmediato le dan la espalda nuevamente. 4. Dios está tratando de llamar nuestra atención. ¿Estamos escuchando? Las 3 primeras plagas también afectó a los israelitas. Y recuerden que la 10ª plaga, la de los primogénitos, si ellos no colocaban la sangre en las puertas y en los dinteles y mataban el corderito, también iban a morir igual que los egipcios. 5. Dios exige obediencia, no solo creer. ¿Por qué se libraron los israelitas de la muerte de los primogénitos? Se libraron porque tuvieron que confiar en Dios. Después tuvieron que actuar, tuvieron que hacer algo. Tuvieron que poner la sangre del cordero, matar el corderito pascual y colocar la sangre en los dinteles. Tuvieron que confiar por fe en esa sangre, en ese sustituto. Tuvieron que actuar y obedecer por fe, o hubieran perdido a sus primogénitos como los egipcios. De igual manera nosotros, en la actualidad, tenemos que renunciar a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestras creencias falsas y actuar y obedecer fielmente a nuestro Dios. Y huir del Egipto espiritual incrédulo, representado por este mundo, para que podamos ser salvos. 6. ¿Cuáles son tus dioses? Los egipcios tenían decenas de dioses a los cuales adoraban y dedicaban sus vidas. Tenían dioses para cada cosa de la vida. Y tenían una imagen para ese Dios. Y aunque no la tengan, tenían dioses para cada cosa. Tú puedes tener dioses falsos para cada cosa y olvidarte de Jehová. ¿Qué hay de ti? ¿A qué dedica tu vida? Un Dios falso, hermano mío, es cualquier cosa que se interpone entre ti y el único Dios verdadero. ¿Cuáles son los ídolos que se interponen entre usted y Dios? ¿Qué consume tu tiempo y energía? Tu trabajo, tu carrera. ¿A qué dedica tus pasatiempos? Deporte, entretenimiento. ¿A qué te dedica? Y si no viene a la iglesia, ¿a qué te dedica en el sábado cuando no viene? Únicamente usted puede responder esas preguntas. Eso sí, recuerde que en algún momento esas cosas se desvanecerán y no significarán nada, porque será todo esto, incluyendo nuestra vida. Como le sucedió a los egipcios, quedará usted solo ante su Creador para darle cuenta de las cosas a las que dedicó su vida. 7. Nuestro Dios Todopoderoso está en absoluto control. Esto es algo que vimos al repasar las plagas. Dios controla cada aspecto de ellas para cumplir su propósito de librar a su pueblo de la esclavitud y el pecado y hacer de él una nueva nación. Esto debe darnos mucho consuelo y esperanza. Nada escapa de su control. Él ha comenzado una buena obra en nosotros y la continuará mientras seamos receptivos y abiertos a Él para que continúe esa obra. Esa obra se concluirá hasta el día de Jesucristo. Y recuerde, cuando Dios le mandaba la plaga a Egipto, decía el momento, la hora, cuando comenzaba y cuando terminaba, y el día exacto. No permita que nada interfiera entre usted y el verdadero Dios y su voluntad para su vida, su propósito, su misión. Dios te está llamando. Ven a Jesús, arrepiéntete y acércate a Jesús. Oremos. Te damos gracias, oh Señor, porque hemos venido a tu casa de adoración un sábado más. Gracias, Señor, porque tú siempre escuchas nuestras oraciones
Y estamos aquí, oh Señor, porque también como en el antiguo Israel clamó por tu ayuda, hoy clamamos también, Señor, para que tú vengas a redimirnos y a rescatarnos de este mundo de pecado. Ayúdanos, Señor, y a no entender tus misericordias y tu justicia. Y guárdanos durante este sábado. Danos tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén.